Buenas. Bueno, continuamos con nuestro libro de el Club de Lectura. Estamos con el libro de Camerón, de Boccaccio. Estamos en la jornada 1 y vamos a iniciar lo que es el cuento número 4. Vamos a ver el cuento número 4. Dice: un monje caído en pecado, digno de gravísimo castigo, se libra de la pena reprochando a su abad aquella misma culpa. Vamos a ver, dice: guardaba silencio Filomena, terminando su cuento, cuando Dioneo, que junto a ella estaba sentado, sabedor que por el orden establecido le correspondía hablar, sin esperar el mandato de la reina, empezó a expresarse en los siguientes términos: amables damas, si no he comprendido mal vuestra intención, estamos aquí para divertirnos, contando cada uno una historia, y por eso, y sin contravenir esta norma, opino que a cada cual le debe ser lícito, y así lo manifestó poco a nuestra reina, contar aquella historia que crea deleitar mejor, por lo cual, después de haber oído cómo Abraham salvó su alma, gracias a los buenos consejos de Yanoto, de Sibinigi, y cómo Melquisedec se libró de las mañas de Saladino, gracias a su talento, pretendo referir con brevedad, esperando que no lo llevaréis a mal, la astucia con que un monje libró su puerta de gravísimo castigo. En Lungiana, lugar no muy distante del nuestro, hubo un monasterio cuyos monjes fueron modelo de devoción y santidad. En la época en que comenzaron a degenerar, había ahí un monje joven, a quien no podían macerar ni vigilias ni ayunos. Ocurrió que, habiendo él salido solo poco después del mediodía, es decir, cuando los demás monjes reposaban o paseaban alrededor de la iglesia situada en lugar solitario, la casualidad hizo que se encontrase con la hija de un campesino de la comarca, ocupada en recoger algunas hierbas. El encuentro de aquella muchacha produjo en el religioso viva impresión. Acercándose a ella, empezó a hablarle, y a tal punto les condujo su plática que pronto quedaron acordes. La llevó consigo al convento, sin que nadie lo observase, y la introdujo en su celda, pero tampoco mesurados fueron sus transportes que el abad, que había terminado su siesta y paseaba por el dormitorio, notó rumor de voces. Se acercó en silencio a la puerta de la celda del joven monje y enseguida distinguió la voz de una mujer. Su primera intención fue llamar, pero luego pensó proceder de otra manera. Era mejor en cualquier caso volver a su celda y aguardar a que el monje hubiese salido. El joven monje, a pesar de que su agradable ocupación le tuviera casi fuera de sí, no dejaba de estar alerta, y pareciéndole oír pasos que se acercaban, levantóse del lecho y miró por una ranura de la puerta, de modo que pudo ver cómo el abad les espiaba desde fuera. No le cupo duda alguna de lo que había oído su conversación, y se creyó perdido. Empezó entonces a entristecerse, procurando no obstante que la joven no descubriera su angustia. Después meditó rápidamente las diversas soluciones de aquel asunto, buscando una que le fuese propicia, y por último se le ocurrió una astucia muy a propósito con sus intenciones. Ante todo, fingiendo no poder conversar por más tiempo con aquella campesina, le dijo en voz baja: voy a buscar el medio de que salgas de aquí sin ser vista. No te muevas hasta que yo vuelva. Salió, cerró la puerta
y encaminándose a la celda del abad, a quien entregó la llave, según era uso entre los monjes cuando salían del convento, al tiempo que le decía serenamente: «Señor, esta mañana no pude traer toda la leña que mandé cortar. Si me dais vuestra venia, iré al bosque a buscar la que queda». Estas palabras probaron al abad que el monje estaba lejos de sospechar que había sido descubierto. Muy complacido por el error de su subordinado, pues ardía en deseos de convencerse plenamente de la verdad, fingió ignorar lo que ocurría. Tomó la llave y le dio licencia para salir. Cuando el joven marchó, el abad empezó a buscar la mejor solución para aquel caso. Debería abrir la celda en presencia de los demás monjes, de modo que todos comprobaran la falta de su compañero y no hubiera motivos de murmuración al llegar el instante del castigo, o enterarse antes por sí mismo de cómo habían ocurrido las cosas. Pero pensándolo que la mujer oculta de la celda podría ser de honrada familia, o tal vez casada, cuyo marido merecía esas atenciones, creyó ante todo que su deber era ir en persona a hablarle antes de tomar una decisión. Tal como lo pensó, lo hizo. Se encaminó sigilosamente hacia la celda, abrió la puerta y volvió a cerrarla tras de sí. Al verle entrar, la joven, confusa y avergonzada, empezó a llorar. El abad, que la miraba de reojo, sorprendido por su lozanía, se apiadó de sus lágrimas, y convirtiéndose la ira en compasión, no pudo dirigirle el más leve reproche. Como el demonio suele ir en pos de los monjes, aprovechó este momento de debilidad para tentarle, tratando de excitar su carne. Presentóle la imagen de los placeres que el joven monje había saboreado, y muy pronto, aunque fuese de edad madura, el abad experimentó el deseo de gustar otros análogos y empezó a decir para sí: ¿por qué no he de aceptar un placer que me viene a las manos? Bastantes privaciones sufro para que sea preciso añadir otra. Es hermosa y nadie sabe que está aquí. Si pudiera convencerla para que consintiera a mis deseos, no habría razón para que me privara de su goce. ¿Quién va a saberlo? Nadie. Pecado ocultado está medio perdonado. Esta ocasión no se me presentará nunca. Considero que es juicioso no despreciar un bien cuando nos lo envía el cielo. Y diciendo esto, y tras haber cambiado por completo el propósito que le llevara a entrar en la celda, acercóse a la muchacha y le suplicó con dulzura que no se asustara. Luego, yendo de una palabra a la otra, acabó por exponerle su pretensión. La joven, que por cierto no era de hierro ni de diamante, cedió a la voluntad del abad. Éste la abrazó y besó 1 y 1000 veces. Luego la arrastró al lecho del monje que había partido, y para inspirarle valor subió él primero, considerando acaso el grave peso de su dignidad y la tierna edad de la joven, temiendo tal vez fatigarla con su excesivo peso. No subió sobre su pecho, sino ella sobre el suyo, y durante largo rato se entretuvo con ella. El joven monje, que había fingido ir al bosque, estaba oculto en el corredor, y vio cómo el abad entraba solo en su propia celda, lo cual le tranquilizó porque le indicaba que su astucia había surtido efecto. Para convencerse de ello, se acercó con cautela a la puerta y por una ranura vio y oyó cuanto la joven y el abad hicieron y dijeron. Cuando éste quedó satisfecho y convino con la muchacha lo que se proponía hacer, salió de la celda del monje, volvió a cerrar cuidadosamente la puerta y, seguro de que debía estar ya de vuelta del bosque, se dispuso a reprenderle y encerrarlo
en el calabozo, con lo que podría disponer exclusivamente de la muchacha. Llamó pues al monje y con aire severo le echó en cara su falta, ordenando que lo encarcelaran. Pero el joven monje respondió con presteza: «Señor abad, llevo tan poco tiempo en la orden de San Benito que no estoy al corriente de todas sus reglas. Por ejemplo, vos no me habéis dicho cómo los monjes deben hacerse oprimir debajo de las mujeres, igual que se someten a ayunos y vigilias. Pero ahora que me lo habéis demostrado, prometo, si me perdonáis esta vez, jamás pecar en esto, antes bien, hacer siempre lo que a vos he visto hacer». El abad, que no era tonto, comprendió al instante que no solo el joven había sido más listo que él, sino que sabía lo que él había hecho, por lo cual, remordiéndole su propia culpa, no se atrevió a imponer la pena que él mismo había merecido, y tras haberle perdonado e impuesto silencio acerca de lo que sabía, sacaron cautelosamente a la joven, siendo de creer que en adelante la hicieron volver más de una vez. Muy bien, bueno, es el cuento número 4. Ok, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.